que no. Mira, fíjate bien. Como Chile estaba en un conflicto bélico en el Pacífico, gracias Daniela, Argentina tuvo la genial idea de decirle, oye, chilenos, ¿por qué no nos prestan, o sea, no nos prestan, nos ceden ese terreno que está al otro lado de la cordillera y que ustedes no utilizan? Que ustedes no tienen ninguna ciudad, está lleno de mapuche, entonces no tiene ninguna utilización, ninguna riqueza, ya, y así los chilenos van a ceder este territorio, ¿no? Lo van a ceder precisamente porque Argentina aprovechó el momento de una guerra del Pacífico, entonces Chile no le va a estar diciendo, no, ¿saben qué? No, porque en realidad, como dice en el segundo párrafo, no existía un interés, porque el interés para Chile era el norte salitrero. Entonces da lo mismo lo que ocurre en la Patagonia al otro lado. Bueno, después, en el siglo XX se va a descubrir que hay petróleo en la Patagonia, en ese sector, el gas está en ese sector, pero eso ya era tarde, ya es de Argentina. Entonces, como carecía de este concepto económico, Chile se lo va a ceder inmediatamente, ¿no? 1881 ya se hace el tratado de límites con Argentina y se establece que el límite entre Chile y Argentina van a ser las más altas cumbres, y eso es la cordillera de los Andes, y por eso hay un conflicto todavía limítrofe que no se logra solucionar cuando la cordillera de los Andes desaparece. La cordillera de los Andes desaparece a la altura de Puerto Montt, hacia el sur empieza a descender a tal punto en que ya después en el sector de la Patagonia, en el sector de Puerto Natales, de Punta Arenas, ya no tenemos una cordillera de los Andes. La cordillera se sumerge y vuelve a aparecer en la Antártica. En la Antártica sí existe la cordillera de los Andes. Ya no se llama así, se llama Artantantes. ¿Ya? Pero entre la cordillera de los Andes y Puerto Montt, o sea, entre la Antártica y Puerto Montt, la cordillera de los Andes desaparece completamente. Entonces ese es el conflicto que todavía no se soluciona con respecto al tema limítrofe de lo que es la región de Aysén, que está compuesta de muchos glaciares, entonces todavía no se ha ido así como al glaciar y se ha dicho, ya, mira, este sector es de Chile y este es de Argentina. Todavía no se soluciona. Imagínense, estamos al año 2020 y todavía nosotros tenemos temas limítrofes que no se han solucionado. Si usted va a la Patagonia, eso se va a encontrar. No hay vegetación, hay re poca. Dos frutos, dos frutos que se dan, en realidad son arbustos. El ruibarbo y el calafate. Los únicos dos. Y animales, obviamente, pastoreo, pero principalmente el pastoreo de oveja. De oveja. Son como las características de lo que tienen esos sectores, la Patagonia y el sur de Chile. Un punto importante respecto a todo lo que está pasando también es el tema de la pacificación. Se le pone pacificación siempre ahí, entre comillas, porque en realidad, si yo le pregunto a alguien del pueblo mapuche, esto fue una pacificación, ¿qué creen ustedes que me va a decir? ¿Cómo le va a llamar él a este proceso? ¿Cómo le va a llamar? ¿Qué creen ustedes? Invasión. ¿Una invasión? Cristóbal, una invasión. ¿Algún otro le pondría otro nombre? Estoy quedando ciego con la luz, me voy a apagar un poco ahí sí. El pueblo mapuche le llama usurpación, ¿no? La usurpación del pueblo, o sea, de la Araucanía. El Estado, para incorporar esas regiones, porque eran regiones súper importantes con el tema del trigo, va a empezar a llevar efectivos militares. Don Cornelio Saavedra, que había participado también en el tema de la Guerra del Pacífico, va
va a incorporarse a esta zona a través del concepto bélico, va a ir haciendo fuertes y va a ir apropiándose de territorio y va a ir relegando, atacando al pueblo mapuche. ¿Ya? Lo van a ir atacando. Cercado desde dos lugares. Por una parte, el ejército argentino también tenía sus conflictos con el pueblo mapuche. Entonces, se les va a impulsar de Chile hacia la Argentina y resulta que un año después Chile le cede la Patagonia a los argentinos y los argentinos van a hacer exactamente lo mismo con el pueblo mapuche. Entonces se va a disminuir, va a diezmar mucho la población en este periodo. Acá es cuando se les quita las famosas tierras ancestrales, de las cuales hasta la actualidad nosotros tenemos como reclamo, un reclamo justo, si nosotros lo vemos desde ese punto, desde la perspectiva de ellos, que en realidad hubo una usurpación a través de un genocidio monetario. Pues no se entiende de otra forma si es que no se analiza bajo el concepto económico. Y ahí, como dice, abajito del cuadro, dice, hay dos causas, estrategia, o sea, estratégica o política, y una causa económica. La causa económica era que se necesitaban tierras fértiles. ¿Para qué se necesitan tierras fértiles? Para poder cultivar. No saco nada yo con tener cultivo en la séptima y la sexta región. Si mi población está aumentando y resulta que los terrenos más fértiles están ocupados por un pueblo que no se dedica al tema de la agricultura, que en realidad más trabaja el tema de la recolección y la ganadería. Entonces, el tema es que el Estado chileno la va a emprender contra el pueblo mapuche. Dentro de los que llevaban así como la batuta en el Congreso, era nuevamente, y lo habíamos mencionado en la clase anterior, Vicuña Maquena. Ya, Vicuña Maquena, como que todos le hacen flores a Vicuña Maquena. Yo soy el profe que se caracteriza porque para mí Vicuña Maquena es lo más nefasto de la política chilena durante mediados de la segunda mitad del siglo XIX. ¿No? Entonces, de hecho, yo ni siquiera le pondría una calle a Vicuña Maquena siendo como fue él. Pero en realidad este hombre súper racista dice la cuestión súper clara, ¿ya? Y es un pensamiento que después cuando nosotros veamos el imperialismo, como que se acerca mucho a lo que pensaban los ingleses con respecto a los negros. ¿Ya? Era algo parecido el tema de lo que pensaba el civilizado Vicuña Maquena, el de la ciudad, con respecto al salvajismo que establecía para el pueblo mapuche. Había que relegarlos, había que matarlos, había que exterminarlos, así como se extermina el pueblo mapuche en ese periodo, se van a ir exterminando en el sur a los Selknam y así diferentes grupos originarios cada vez van a ir reduciéndose aún más. Los mapuches no van a ser eliminados a totalidad, sino que van a ser alojados o despojados, perdón, de sus tierras y van a les van a entregar, el Estado les va a dejar ocupar tierras súper infértiles, malos terrenos, entonces este inmenso robo, es el que precisamente hace en alusión el pueblo mapuche en la actualidad cuando busca el tema de la reivindicación, el tema de la recuperación de sus terrenos ancestrales. Y fue todo Chile, imagínense que en ese periodo era un Chile completamente racista, que en realidad y el racismo y el clasismo es una parte del Chile completo. A propósito del tema del clasismo, hay un caso de un cabro de la farándula que le encontraron armamento, que intentó matar al papá, un drama bien cuático. La cosa es que el cabro es de buena situación económica. Yo me preguntaba, y a propósito de esta pregunta, también para que de alguna forma reflexionen ustedes, ¿qué pasaría si que alguien de una clase baja, una clase emergente, le, le pasara la misma situación? ¿Sería juzgado de la misma forma? ¿Sería justiciado de la misma forma? ¿No? ¿Qué creen ustedes, estimados estudiantes?
¿Saben al caso que me refiero, cierto? Sí, ¿Sería aplicada la justicia de la misma forma una persona que es de clase pudiente, hijo de un abogado, ¿cachai? Con otro, de otro sector, no, sería totalmente distinto. ¿cierto? Y ahí nosotros vemos reflejado el tema del clasismo. Vemos estipulado el tema del racismo también. A lo mejor no nosotros, no ustedes, su generación. Pero sí esos que estaban diciendo que el que nos salta es mapuche. Y era una gran cantidad de población. En Temuco, sobre todo, está muy marcado ese concepto de ese conflicto que se da entre el Winca, entre el blanco y el mapuche. Entonces, eso nos demuestra que si el Chile en la actualidad es así, imagínenselo el pensamiento retrógrado del siglo XIX. Peor. Si nosotros, por ejemplo, de repente escuchamos un tate, una abuelita que es media racista, media xenófoba, imagínense los papás de ella, los abuelitos de ella, ¿cómo habrán sido en este tiempo? Entonces, el tema del racismo y el clasismo es una característica de la idiosincrasia de la mayoría de los chilenos. El tema de la pacificación de la Araucanía se va a incorporar precisamente todo lo que es la región, la octava región del Biobío, su capital Concepción, y lo que es la región de la Araucanía, cuya capital es Temuco. Todos los terrenos cerca van a ser utilizados por el Estado. Lo más chistoso es que el Estado ni siquiera los va a administrar. No. Al Estado se le ocurre la genial idea y dice, oye, pero ¿con qué poblamos este terreno? ¿Algún chileno que se quiere ir? Ya. Ya, a ver, ¿quién se quiere ir? ¿Quién tiene? Ya, ¿usted se quiere ir? Listo. Tiene una hacienda, le regalamos una hacienda en ese sector. Muchos de los alemanes que ya tenían familia del sur de la provincia de Yanquihue, también se les presentó esta posibilidad por el tema de que eran buenos para la agricultura, entonces también se fueron a este sector. En algún momento van a tener ustedes la posibilidad de ir a estos lugares y se van a encontrar esa mezcla, una mezcolanza bien rara que se da en todas estas regiones cuando nosotros tenemos elementos culturales europeos y elementos culturales de nuestros pueblos originarios y elementos culturales chilenos. Entonces, ese elemento cultural va a ser muy fuerte en la actualidad. El otro cambio, y el último cambio ya para ir terminando esto que era de la clase anterior, era el tema de la anexión de la isla de Pascua. La isla de Pascua fue una compra. Fue una compra. Esto era territorio francés. Entonces le van a comprar a los franceses la isla y la primera expedición ya para crear soberanía en la isla de Pascua va a ser el capitán Policarpo Toro. Él va a izar bandera ahí en la isla de Pascua y la bandera es chilena precisamente y desde ahí en adelante la isla de Pascua va a pertenecer a nuestro estado chileno. Entonces ya con esta anexión en el año 88, Chile pasa a ser un país o sea, con terreno en dos continentes, en Oceanía y en América. Después, en el siglo XX, va a tener en tres continentes porque ya va a ocupar el terreno antártico, pero hasta el día, o sea, en ese momento todavía no. La isla de Pascua, ¿no? Todos la conocen, el tema de los Moai y toda la cuestión. Y ahora nos vamos con el título de la clase de hoy. Ahí en el infograma que le habían pasado a ustedes decía el tema de la economía del salitre. Pero decidí incorporar un nuevo elemento que es el tema de la cuestión social. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el tema de la cuestión social? ¿Escucharon a lo mejor en una clase de historia o no? ¿Les suena? Sí, Pero a ver, aparte de que les suena, no sé, algo. profe, no estoy muy segura, pero creo que era como la misma palabra lo dice, es como el cuestionamiento social que después se forma o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien.
Algo así va. Los problemas sociales que hubieron igual por la crisis económica. Crisis económica. ¿Qué crisis económica? El auge económico. El auge económico. Mire, esto se entiende a través de la influencia europea. En Europa, el proceso de industrialización va a llevar a que la mano de obra que se ocupaba antes en el campo se empiece a ocupar en la ciudad. Va a empezar a aparecer el concepto de obrero, un obrero asalariado. Como empieza a aparecer un obrero asalariado, si hay un obrero, también está el dueño de la industria, que es el famoso jefe que le llamamos nosotros en la actualidad. Todos los trabajos tienen un jefe. Por ejemplo, en una empresa, no sé, en una barraca de fierro están los trabajadores que trabajan haciendo la forma de los fierros, y está el capataz, que es el que los manda, o el supervisor, y arriba del supervisor está el gerente, y arriba del gerente a lo mejor está el dueño de la empresa. Siempre vamos a tener nosotros estos cargos dentro de un trabajo. Bueno, en Europa está pasando esto, se está industrializando a tal punto que cada vez hay más trabajadores y también cada vez hay más jefes. El tema es que quien gana el dinero en esta sociedad europea es el trabajador o el jefe. ¿Qué creen ustedes? El jefe. El jefe, ¿cierto? El jefe. El jefe, como dueño de la empresa, siempre quiere ganar más dinero. Y en una fórmula sencilla, ¿cómo puede aumentar las ganancias el jefe? Ustedes como jefe, ¿cómo aumentarían las ganancias de su empresa? Más horas de producción, de trabajo. ¿Más horas de producción? Bien. Eso quiere decir entonces que vamos a tener trabajadores que van a trabajar mucho más que 8 horas de trabajo. O sea, jornada de 12, 16 horas, la horaria era normal. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra solución se le ocurre a usted de cómo yo mejoro o aumento, perdón, la ganancia en una empresa? Ustedes como jefe, piensen como jefe. Pagándole menos a los trabajadores. Pagándole menos a los trabajadores. Qué canalla. Sí, así era. Entonces tenemos esos dos temas. Mira, lo hacían trabajar harto y aparte le pagaban lo menos posible. Entonces aparece un caballero que se llamaba Karl Marx, estableciendo que no podía ser que existiese este aprovechamiento del capitalista industrial, el jefe, con los trabajadores, y que la mejor forma de terminar con ese círculo vicioso, en el cual siempre vamos a tener un jefe y trabajadores, era que los trabajadores se organizaran y ellos mismos controlaran las industrias y las empresas. Lo que él establecía como una revolución obrera. Y esta revolución obrera va a partir siendo un proceso que es primero la organización. Y de la organización nace después la revolución. Para llegar a la revolución, en nuestro país no ocurre eso, porque constantemente van a estar parando estos actos revolucionarios, estas huelgas, estas protestas de los trabajadores. Pero sí vamos a tener nosotros que los trabajadores, al igual como ocurre en Europa, se van a empezar a organizar y van a empezar a protestar, van a empezar a generar huelgas y movimientos obreros para, de alguna forma, parar este aprovechamiento que tenía el jefe. Y eso precisamente también va a ocurrir acá, a propósito de lo que dice Viviana, el cuestionamiento social, un cuestionamiento que tiene que ver principalmente con el trabajador y su rol en la sociedad. Si no hay trabajadores, la sociedad no funciona. Si no hay trabajadores, la industria no funciona. Entonces, de alguna forma, se tiene que valorar el trabajo de este obrero, del trabajador,
Y el capitalista, el empresario, el dueño de la empresa, el jefe, se da cuenta de eso y tiene dos soluciones. O seguir en su lógica o modificarse. Y se va a empezar a modificar. Y así también la política va a empezar a modificarse producto de que los trabajadores se empiezan a organizar. Los trabajadores empiezan a demandar, por ejemplo, más ayuda, beneficios. Oye, antes, por ejemplo, no existía el tema del accidente, los accidentes de trabajo. Te ocurría algo en el trabajo, mala suerte. Te cortaste un dedo, mala suerte. Seguís trabajando o muere de hambre. Entonces, a medida que va ocurriendo este tema de la economía del salitre, que es un auge económico, también se va cuestionando dónde está ese dinero. Está ganando harto dinero el Estado, pero resulta que no se ve plasmado en los trabajadores o en las familias de los trabajadores. Entonces la economía del salitre va a tener estos dos elementos. Por una parte el auge económico, la Dani lo dice, auge económico, pero también un tema de un conjunto de problemas que van a ir generándose a través de los trabajadores y a través de los estratos bajos. La clase alta dirigente va a seguir en la misma línea, ¿no? Ellos acuérdense que siempre son los menos afectados en todo esto. Onda, por ejemplo, ahí sí. Eh, por ejemplo, vamos a tener nosotros que en el tema del estallido social, el tema de lo que es COVID, la clase alta no ha tenido tantas repercusiones y tantos efectos negativos como las demás clases sociales. La imagen que va a salir allí, ahí salió, es una imagen de principios del siglo XX, 1910. Una ratonera era algo así como una media agua de menor calidad. Ni siquiera de madera. Realmente tenía algunos pilares y telas. Una ratonera donde vive una familia en 1910. Y lo que vemos nosotros es ya el siglo XXI. ¿Qué reflexión le llega a usted a partir de estas dos imágenes con respecto al tema de la cuestión social y de lo que hemos conversado? Que siguen igual en las mismas condiciones la misma gente. Prácticamente no se ha cambiado el tema de, ¿cómo decirlo?, mejorar la calidad de vida. ¿No? Buen punto, Eduardo. El tema de que sigue habiendo una población de bajos recursos, ¿cierto? ¿Qué otra reflexión algún otro de los compañeros? Cristóbal, Daniela, Leandro, Viviana. ¿Nos demuestra algo más esa imagen aparte de lo que dice el Elías? O sea, perdón, el Eduardo. Profe, ¿puede ser que las expectativas de calidad de vida descendieron? Porque al ver la primera imagen habla de una ratonera y después viendo la misma imagen pero más actualizada habla de una vivienda. Entonces, que las personas se están conformando con menos porque el sistema hace que las personas pasen por eso. Claro, de alguna forma es como hablar de la clase media. La clase media en realidad no es una clase media, es una clase social que tiene acceso al crédito, que tiene acceso al préstamo y que tiene un buen trabajo, porque si sin ese buen trabajo, sin el acceso al crédito y sin el préstamo, se vuelve pobre. Entonces, claro, es como algo fantasioso el concepto de vivienda. Se le llama vivienda a eso que está abajo, que en realidad es exactamente lo mismo que hay arriba. Y específicamente, a través de las dos reflexiones que dieron ustedes, podemos decir, oye, mira, los problemas que vamos a comentar desde 1900
son los mismos problemas que están ocurriendo en el año 2006 o en la actualidad. Entonces eso nos demuestra a nosotros la ineficiencia que han tenido los gobiernos de turno para solucionar el tema de la pobreza. O sea, obviamente ha habido un progreso, pero nosotros aún nos encontramos con una gran cantidad de pobreza y niveles de indigencia que nosotros hemos conversado si todos ustedes están en el mundo global, que hemos conversado ahí en el mundo global. Los altos niveles de pobreza e indigencia son complejos en nuestro país. Durante más de 35 años, la economía va a depender del salitre. El salitre va a ser el recurso por excelencia, el recurso de exportación por excelencia. Cuando nosotros hablamos de 35 años, es precisamente desde que ocurre la Guerra del Pacífico hasta que ocurre la Gran Depresión de 1929, que va a acabar con el salitre, con la venta del salitre en Chile. El florecimiento, como dice ahí, de la industria salitrera va a provocar ciertos elementos. Por ejemplo, va a aumentar la cantidad de oficinas salitreras. Esto quiere decir de industria salitrera. En 30 años, imagínense, de 80 a 110 empresas salitreras. La explosión demográfica también es súper importante. O sea, de 88.000 habitantes que tenemos nosotros, ya en 30 años, al siglo XX, en el norte vamos a tener 292.000 habitantes. Ese es el boom. Imagínense la cantidad de habitantes que se necesitaba para llevar a cabo todo este tema de la industrialización del salitre. Y obviamente aumentan las familias, aumenta el tema de los trabajadores, como dice ahí, aumenta igual la fuerza de trabajo. 4.000 empleados, la Guerra del Pacífico, terminamos con 60.000 empleados en los diferentes rubros. Y esos 60.000 empleados llevaban a todo lo que era su familia. O sea, yo me iba a trabajar al norte, pero no me voy solo. Me voy con mi esposa, me voy con mis hijos, porque mis hijos ya cuando tengan 8 o 9 años me van a acompañar también a la explotación salitrera. Entonces era una lógica súper compleja lo que estaba ocurriendo en el norte, producto de que el trabajador iba con su familia y en la minera le ponían hasta una casa, un dormitorio, para que el minero estuviese allí con su familia, les ponían almacenes. Entonces la salitrera era como una ciudad controlada obviamente por el mismo dueño de la salitrera. Esto va a llevar obviamente que el que haya un auge de salitre va a aumentar el tema de los recursos fiscales, el Estado va a tener más dinero y por otra parte va a generar que como empezó a crecer tanto la población en el norte, resulta que en el norte yo no puedo trabajar la agricultura. ¿Qué voy a hacer? Resulta que estoy incorporando nuevos terrenos, nuevos territorios en la Araucanía, que antes eran del pueblo mapuche, ahora los estamos incorporando al Estado chileno y se los regalamos a los agricultores, a granjeros. Y estos granjeros obviamente van a cultivar trigo y lo van a empezar a mandar al norte. Esto de las cosas que se van produciendo también nos va a traer como una muestra de lo que está ocurriendo en Europa, el tema de la industrialización. Recién a fines del siglo XIX, 40 años después de lo que estaba produciendo en Europa, va a empezar a aparecer las primeras industrias en Chile. ¿Para qué se utilizaba el salitre? Lo habíamos conversado en la clase anterior. Como fertilizante, para elaboración de la pólvora y como combustible. Ambos tres elementos se ocupaba el salitre. La propiedad salitrera no era del Estado, eso lo tienen que tener claro, ¿no? Antes de la Guerra del Pacífico, la mitad de la propiedad de la salitrera le pertenecía a Perú. Ya ocurrida la Guerra del Pacífico, va a ser una parte de los chilenos y el otro
En este caso, el otro 64% va a estar compuesto de diferentes países. Diferentes países que se van a ir adueñando de algunas, van a ir comprando las salitreras y las van a administrar ellos, obviamente con trabajadores igual chilenos, pero las ganancias no eran para el Estado. Y por otra parte, vamos a tener que ya en 1890 el 60% de la producción de salitre, de las empresas de salitre, le pertenecían a los ingleses. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que la gran cantidad de industrias le pertenecían a los ingleses, imagínense, más de la mitad, y no a los estadounidenses? ¿Por qué serán los ingleses? ¿No se les ocurre? ¿Por qué los ingleses y no Estados Unidos? ¿Profe? Dígame, ¿Porque llegaron antes o no? ¿por qué qué? ¿Llegaron antes al territorio o no? Mm, no, no. Estados Unidos, ahora sí, ya que suena una moto. Estados Unidos no era la potencia que es después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que Estados Unidos fuera el líder, como en la actualidad el líder económico y político, antes de Estados Unidos era Inglaterra. Después de septiembre nosotros vamos a ver lo que es historia universal y ahí vamos a ligar mucho lo que estamos pasando con el tema de lo que está ocurriendo en Europa. En Europa en este año, precisamente en 1890, estamos viviendo un proceso que se llama el proceso de imperialismo, en donde los países europeos estaban buscando nuevos recursos naturales en diferentes otros lugares. Bueno, los ingleses no eran la excepción. Los ingleses ya habían acabado con todo su tema de los recursos naturales en su isla, entonces tenían que buscar otros terrenos. Y se le ocurre la genial idea, oye, necesitamos salitre para el tema de la pólvora. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A Chile. Oye, pero el salitre es de los chilenos. No, pero... Y ahí decían ellos, no, en realidad los chilenos son re malos para administrar los negocios, de hecho ellos como que le hacen el quite, son bien liberales para el tema de la economía. Así que vamos y le ofrecemos plata y le pagamos todo el tema de la industria salitre. Y así es como Inglaterra se adueña del salitre en Chile. Y a conveniencia, obviamente. Entonces, se adueña del salitre porque quería producir pólvora, quería tener el tema de mejorar la agricultura, porque a su vez Inglaterra en este periodo de imperialismo va a hacer ocupación de terreno en África, de la India. La India le va a pertenecer a ¿cómo se llama? A Inglaterra y va a ocupar también Australia. Entonces, sectores que va a trabajar mucho la agricultura. Para trabajar la agricultura se necesitaba el salitre. ¿Y el salitre de dónde lo traemos? De Chile. ¿Cuánto nos cuesta? Nada, porque de nosotros también. Así funciona en realidad el mercado. Cuando, por ejemplo, estaban haciendo el tema de la guía con respecto al tema de la globalización, para los que están en el mundo global, que son todos ustedes, de hecho. Te preguntaba cuándo históricamente, o sea, como que de alguna forma hablara sobre el concepto histórico de la globalización y mucho parte diciendo de que la globalización se inicia cuando se inicia el imperialismo, porque es la misma lógica. Países que quieren conquistar a otros, que quieren aprovechar de sus recursos naturales, que la gente de ahí no son trabajadores organizados, entonces por eso se vinieron a Chile.
Ese personaje reconocido en la historia de Chile, nunca pisó Chile, siempre estuvo en Inglaterra en realidad, pero era el dueño, era el rey del salitre acá en nuestro país. John Thomas North, de alguna forma, va a controlar este 60% de una industria inglesa. Las compraba a bajo costo, muchas de estas las compró cuando los bolivianos las habían rematado, entonces las compró re baratas. Y después Chile como que dijo, ya, ¿para qué me voy a hacer cargo de las salitreras que tiene este caballero? Si en realidad él me va a pagar impuestos, así que mejor me quedo con los impuestos que voy a recibir, como todos los recursos naturales de Chile. Seguimos con esto. Ahí está el tema de los impuestos que le estoy comentando, ¿ya? Millones, ¿ya? Millones con respecto al tema de la producción de salitre, estos salitre y yodo, perdón. Y ahí nosotros nos damos cuenta cómo a medida que van pasando los años, si ustedes se fijan, a medida que van pasando los años, van aumentando lo que son los pagos, el pago de derechos para hacer explotaciones y el tema de la renta mensual que cobraba a través de los impuestos en nuestro país. Y ahí ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en algún momento el salitre va a ser, por ejemplo, en 1910, la década de 1910, va a formar el 51% de todo el ingreso del Estado. O sea, para que vean la magnitud de lo importante que era la industria del salitre en este tiempo. ¿Qué le llama la atención a usted en el tema de la tabla estadística? ¿Hay algo que debería llamarle la atención apenas lo ven con respecto a la producción de salitre, a las ganancias del salitre? Hay hartas cosas que se pueden desprender, típico de estas tablas que aparecen en la prueba y ustedes tienen que sacar información a través de esto. ¿Hay algo que les llame la atención o no? Primer año fue como súper poco el porcentaje que se ganó. Ya. Seguimos con eso. Aparte de la escasez de ganancias que generó durante la década del 80, ¿qué pasa con las otras décadas? Que claro, que en el primer año, como dice la Daniela tuvo una como muy bajo, empezó a subir y en el 1924 también bajó, no considerable, pero sí un poco, más que en el 1910. ¿Por qué creen a ustedes que se bajó? Porque comenzó a salir el salitre artificial. Ya, bien, sale salitre sintético. La década anterior ocurre lo que es la Primera Guerra Mundial y eso va a tener repercusiones en todo lo que eran los países europeos, quedan devastados, entonces no siguen trabajando el tema de la economía. Entonces van a bajar los derechos y es allí, en ese momento, cuando Chile se adueña del salitre, justo cuando sale el salitre sintético y post Primera Guerra Mundial. Entonces por eso, si se fijan, las rentas, que es la columna de al lado, no tiene tantas bajas. No tiene tantas bajas precisamente por lo mismo, porque en realidad Chile se adueña del salitre y empieza él a producir, entonces ganaba lo que ganaba antes Inglaterra. Entonces le va a servir un poco para amortiguar. 1924, gran ganancia del salitre, pero va a ocurrir lo que tenemos nosotros, lo que vimos también en el mundo global, la Gran Depresión de 1929. Y cuando vimos la Gran Depresión del 29, yo les dije, veis chiquillos, va a haber un país que va a ser el país más afectado. Adivinen cuál es ese país.
Viviana, ¿cuál es? Chile, profe. Chile, el país más afectado. ¿En qué se van a ocupar los ingresos? Obviamente en mejorar infraestructura pública, tecnificar, mejorar la industrialización, aumentar las redes ferroviarias, aumentar el tema de los colegios que vamos a ir haciendo, creación de empresas estatales, expansión y organización territorial, diferentes elementos, todos allí. La D está antes que la E por si acaso. Ahí me equivoqué. Expansión de servicios públicos, también se me había olvidado. El tema de la salud, la educación pública también va a tener un aumento. Lo comentamos que va a llevar al fin de la época del salitre la crisis del 29. Porque desde 1920 los europeos quedan devastados. Y quien nos empieza a comprar harto salitre es la nueva potencia económica que se va a hacer, o sea, que se va a llamar Estados Unidos. Estados Unidos empieza a necesitar este salitre para lo mismo. Porque los alemanes no le comparten la fórmula del salitre sintético a los estadounidenses, entonces los estadounidenses siguen con el tema de hacer la pólvora a la antigua. Entonces, a lo mismo igual nos queda más cerca Chile, vamos a trabajar con un precio más accesible, entonces empieza a trabajar con el salitre chileno. Pero obviamente en 1929 ocurre lo que es la Gran Depresión y ahí automáticamente no se le va a seguir comprando salitre a Chile. Elementos de industrialización. Hablamos sobre el concepto de todo lo que es la época del salitre, que se estaba gastando el dinero contra el dinero que se ganaba. Y de alguna forma, súper importante que vamos a tener nosotros una fórmula. El desarrollo de la minería de salitre, más el crecimiento de todo el sector comercial y de la banca, más el aumento demográfico, los tres elementos que hemos hablado, va a generar un mercado. No el mercado físico, sino que un mercado a nivel abstracto, ¿no? El mercado como un elemento en donde yo voy a poder transar bienes. Entonces, entre más gente existe, más gente puede acceder a mis productos, más voy a vender. Entonces, eso me va a obligar a mí, como dueño, como persona que tiene harto dinero, me va a obligar a mejorar el tema de la industrialización, o hacer industrias que sean así como necesarias para la sociedad. Por ejemplo, toda la gente necesita zapatos. Ya, entonces pongamos una industria de zapatos. Toda la gente necesita mesas, comedores, sillas en sus casas. Ya, pongamos una industria de carpintería, de madera y toda la cuestión. Y ahí empieza a aparecer todo lo que es la industria manufacturera. ¿Cuál es la industria manufacturera? La industria que se ocupa esto, ¿no? Las manos. Industrias con trabajadores. No con maquinaria y todo eso, no. Industria en donde va a tener usted al obrero. El impulso privado, el que tenía las lucas, más el tema de algunas medidas estatales, va a provocar que empiecen a multiplicarse las industrias a tal nivel que vamos a tener nosotros que en este periodo de la expansión del salitre, en la época del salitre, van a aumentar. Ahí miren, fíjense, de 570 industrias a 2.400 industrias en un corto periodo, en los 35 años que nosotros estamos viendo. La industria, por una parte, re bien. La agricultura, los que tuvimos formación ciudadana, o sea, no en formación ciudadana, en comprensión histórica, en la actual, hoy estoy en comprensión histórica. ¿Cuál es la característica del campo? ¿Por qué el campo había que reformarlo? ¿Qué estaba pasando con el campo?
¿No lo estaban trabajando los terratenientes? No lo estaban trabajando los terratenientes, buen punto. ¿Y qué otro elemento le faltaba al campo? Empieza con tech, 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 Tecnología. Tecnología. tecnología, bien. No tenía tecnología. Entonces el problema que vamos a ver ahora, creo que la Viviana es la única persona que no está con nosotros en comprensión histórica. Pero debe estar con la profesora Anita, yo creo. ¿O no, Viviana? No, profe, estoy en ninguna de las dos. Ya. Ya, pero hoy con tus compañeros estábamos conversando precisamente el tema del campo, y por qué el campo había que reformarlo y había que reformarlo precisamente porque no se estaba trabajando, porque eran grandes predios, grandes hectáreas, terreno y terreno, y el terrateniente, que era el dueño de la empresa, no lo estaba trabajando, y si lo trabajaban así como a la antigua, onda periodo colonial y cuestiones así, y va a pasar lo mismo en ese tiempo. Por eso, miren, imagínense lo que dice ahí, se conservan las antiguas formas de producción, ¿no? Eh, esto de alguna forma nos va a decir a nosotros, ya, se va a consolidar el concepto del latifundio, grandes terrenos en manos de una sola persona. Se necesita incorporar para mejorar el tema de la agricultura las tierras fértiles de la Araucanía. Entonces, venga para acá, mapuche fuera, Estado chileno ahora, eh, con todo lo que significa los resultados que vamos a tener nosotros, y obviamente sigue esta característica de las prácticas tradicionales agrícolas que vamos a tener nosotros, que se van a hacer presentes incluso hasta 1970, 1980, 1990 y recién en la década del 90 a través del INACAP se comienza a tecnificar un poco más el campo. Pero todavía tenemos nosotros sus plantaciones, caballero, ni siquiera con tractor, ahí a pura mano sigue plantando. ¿Qué? Porque no se le han incorporado los elementos industrializados y la tecnología. El trigo, que había sido como uno de nuestros elementos estrella, va a tener una caída en el tema de las importaciones. ¿Ya? Como dice ahí, va a decaer. Va a decaer porque, por ejemplo, Estados Unidos y Australia le compraban trigo a Chile, pero resulta que le compraban trigo porque ellos tenían oro, y resulta que el oro se les acabó, entonces ya como se le acabó el oro, ya no van a comprar más trigo a Chile. Chilito se quedó ahí con todo el trigo. ¿Y qué hacemos con este trigo? Se les ocurrió la genial idea de, de producir y producir trigo sin saber que el mercado era incierto. Ustedes saben que el mercado es súper incierto y de repente nos trae sorpresitas así como el COVID. ¿Con cuánto comercio, con cuántos empresarios el COVID no acabó? ¿Mm? Acá en la esquina de mi casa hay una street center y había un local que iba a ser de hamburguesa. No alcanzó a abrir, y el otro día estaban rematando las cosas y toda la cuestión, ¿no? Porque imagínense así como él, o ella, no sé en realidad, mucha gente le pasó una situación similar, compañeros de ustedes, familiares de nosotros, todos de alguna forma se vieron afectados. Entonces eso es lo que tiene la economía, como muy vulnerable. En Chile va a ocurrir eso. Y a Vicuña Maquena, nuevamente, se le ocurre una idea. Vicuña Maquena no solo, Lastarria, Bilbao y todo el séquito de congresistas que estaban en ese tiempo. Se le ocurre otra idea, dice. ¿Saben qué podemos hacer? En el norte hay salitre, pero resulta que el salitre es de Perú y Bolivia. Podemos nosotros declarar la guerra a estos países y apoderarnos de todo ese salitre. Aumentamos la cantidad de población en el norte, aumentamos la producción de salitre, porque ahora van a ser de todo chileno, y
el trigo, que ahora ya no lo están comprando los estadounidenses ni los australianos, se lo enviamos nosotros al norte. Entonces ahí va a haber que van a decaer las exportaciones, pero va a aumentar el tema de la demanda interna. Entonces la demanda interna va a causar que este trigo no se pierda, sino que ahora se manda al norte para que se utilice los mismos obreros salitreros. ¿Qué consecuencias va a generar esto? Primero, consecuencias sociales. Hay un concepto de migración peonal. Ya no se necesita producir tanto trigo, entonces este peón, este gañán que estaba trabajando por temporada en la hacienda, en los latifundios, de un momento a otro se queda sin pega. Imagínense usted ahí en el sur. Bueno, para el tema del trigo, cultivando y todo eso, y de un momento a otro el patrón le dice, ¿sabe qué? Ya no lo necesitamos más. No necesitamos más porque ya estamos bien con la producción de trigo. No sacamos nada con producir más si en realidad no lo va a poder vender. ¿Qué haría usted como un peón? Una peona. ¿Qué haría cuando le dicen eso? ¿Se puede poner o no en el cuerpo de un peón en plena década de 1880? Imagínese así mal vestido, con un gorro de paja, sucio, poco aseado, típico de lo que pasaba en ese momento en el campo. Una familia numerosa, 8, 9, 10 hijos tenía usted. Y su señora no trabajaba y se dedicaba a cuidar a los cabros chicos. ¿Qué hace usted como peón si le dice, sabe que no va a tener más pega? ¿Qué hace? Migro a buscar donde haya. Y en ese momento, en 1880, cuando ya no puede trabajar en el trigo, ¿en qué puede trabajar usted, Leandro? En el salitre. En el salitre, porque le llega a la gente la noticia y dice, en el norte está la plata, están las lucas. ¿Han escuchado esa frase en la actualidad o no? En la actualidad todavía se utiliza. Si quieres ganar plata, ándate a las minas. Va a ganar harto dinero. Va a tener una expectativa de vida re baja, sí. El tema de lo que se inhala, la calidad de vida no es muy buena, pero se va a ganar hartas lucas. Lo que pasa en la actualidad. Lo que pasa en la actualidad, entonces este peón que tenía familia, una familia a cargo, tenía dos opciones. Se iba al norte o se iba a Santiago. Santiago también viene y servicio y toda la cuestión. Entonces van a ocurrir estas dos migraciones. Va a haber una gran cantidad de población que se va a ir al norte y otra población que va a haber posibilidades también en la zona central, en Santiago. Entonces, en este momento en Santiago se empieza a colapsar. Imagínense ustedes una ciudad que soportaba 1000 habitantes y de un momento a otro triplica su población. ¿Qué pasa con todos los bienes y servicios? ¿Qué pasa con los productos que se consumen en Santiago? Un caos generalizado. Y eso es la cuestión social. Empiezan a generar problemas sociales, producto de que el gobierno y todas sus soluciones como gobierno eran ineficaces. Esto va a provocar que hayan cambios, que esta migración se produzca, que la opción que tomó Leandro de irse a trabajar al salitre va a ser una opción que va a tomar mucha gente. Entonces se van desde el campo, se van a la ciudad. Copiapó, Vallenar, Caldera, Antofagasta. Van a empezar a poblarse. Una cantidad de personas que venían precisamente del sur. Así como Santiago también va a empezar a aumentar su población. La cuestión social, entonces, es, como les dije yo, el conjunto de problemas sociales, ¿no?, que viven los sectores populares, porque la clase alta, como ocurre con el tema del COVID hoy, ya hicimos ese símil, no se ve afectada mayormente.
se ve afectada mayormente. ¿Qué origina la cuestión social? Todos estos temas que hemos conversado nosotros. La migración, las condiciones de trabajo, el tema de la explotación laboral y los problemas urbanos. Eso no había faltado comentar, pero es cuando yo les digo una ciudad para 1000 habitantes y llegan 3000 habitantes a vivir. ¿Qué va a pasar con todo el tema de los problemas de los servicios urbanos? Van a colapsar. Si ahora, por ejemplo, usted quería hacer una fila, no sé, para que te atienda el dentista en el consultorio, ¿alguna vez alguno ha ido a alguna fila del consultorio para que te atienda un dentista o para pedir una hora en el consultorio? Ya, no. A usted no se atienden en consultorio. Perdónenme, perdónenme. Sí, profe. Ah, sí, buena, Cristóbal, ya. ¿Ha ido al consultorio entonces? Sí, pues, toda mi vida. Bien, bien, bien. Pero ha tenido que hacer esa fila en la mañana, ¿o no? Sí, pues. Ah, ya, ya. A eso voy. El tema de las filas. Gente madrugando, chiquillo. Recuerdo una vez tuve que acompañar a mi mamá y de verdad, onda, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, yo creo que estábamos ahí en el consultorio. Y así, esa situación, imagínense para un Quilicura que logra sobrellevar el tema de los bienes y servicios, Santiago no podía. Gente muriendo, gente sin hogar, altos niveles de delincuencia, altos niveles de alcoholismo, femicidio, matricidio, de todo. Todos los grandes problemas de la sociedad multiplicados por 4, 5. Era una constante. Usted iba a Santiago, se iba asaltado. Olvídese de que podía estar cerca del río Mapocho, ir al sector de Estación Central, porque en ese tiempo no solo te asaltaban, te mataban también. Entonces era bien compleja la situación en Santiago. Entonces, de alguna forma, esa es la cuestión social. La cuestión social es el problema, un conjunto de problemas que se van generando. Y siempre la sociedad está en problemas. Nosotros podríamos hablar de una cuestión social en la actualidad, sí. Hablamos de cuestión social, sí. Lo que está ocurriendo, la crisis de la pandemia, lo que estaba ocurriendo en octubre del año pasado, en adelante, nosotros tenemos una sociedad en conjunto que está reclamando por una gran cantidad de problemas, que los problemas no son los mismos que ese tiempo, obviamente, pero sí hay una gran cantidad de problemas, ¿no? Si hay un aprovechamiento, por ejemplo, en parte de los dueños de la empresa, si hay bajos sueldos, por ejemplo, el tema de los postnatales, los prenatales, en este tiempo no existían. Eh, el tema de la edad para trabajar tampoco existía, onda, tú ahora te pones a trabajar, no sé, a los 13, 14 años y le llega la demanda a tu mamá o a tu papá. ¿Mm? Asistente social, la municipalidad, oh, no sé, algo súper dramático el tema de trabajar a temprana edad. Ah, pero profe, con permiso notarial, de repente, no, igual, ¿no? Porque la prioridad para usted, estudiante, es el tema de la educación primero. Pasa de repente cuando, por ejemplo, hay un cabro chico, una niñita, que no va al colegio, ¿no? Generalmente en la básica, en los colegios de básica ocurre en realidad. Ahora por el tema del COVID no, pero cuando hay una niña que se ausenta, un niño que se ausenta mucho en el colegio tiene la obligación, imagínense, de entregar la información al asistente social de la comuna y a Carabinero. Onda, el Carabinero va a la casa a cachar, a saber, onda, por qué no están asistiendo los niños de esa casa al colegio. Y le puede llegar la multa a tus papás si es por simple hecho de que no quiere asistir, o que no quiere que vaya, o que te tiene trabajando, ¿no? Es un tema súper complejo. De repente igual usted va a ir a algún lado y va a encontrar cabros jóvenes como ustedes, menores que ustedes, trabajando, pero son
pega así como trabajos familiares, a lo mejor la mamá tiene un almacén y él le ayuda a atender el almacén, pero relaciones laborales forzosas no puede existir si usted no es mayor de 18 años, con un contrato de trabajo y todo eso. Entonces, de alguna forma, todo eso no existía en ese tiempo, entonces obviamente se aprovechaba. Oye, este caballero, don Leandro, viene del sur, tiene 8 hijos, es chiquitito, por último, una guaguita recién nacida. El cabro se vino para acá, así que necesita pega. Y el jefe ahí, tan simpático, yo le voy a dar trabajo. Usted necesita dinero, yo le doy dinero. Pero le voy a dar esto, no puedo más, porque lo demás es ganancia mía. Y ahí don Leandro, ¿qué va a decir? La necesidad de alguna forma lo va a llevar a aceptar esos sueldos miserables, que es lo que va a ocurrir ahora con el tema del desempleo en Chile. No sé si se los comentaba a ustedes, el otro día hablaba con un amigo que es contador, auditor, y precisamente necesita contratar a una persona y me decía que lo bueno, así me dijo, lo bueno es que ahora los profesionales están más baratos. Los profesionales de toda esa área de negocios están más baratos. Imagínense una persona que ya es dueña de empresa pensando de esa forma. Y así como piensa él que la empresa es ratona, pues súper chica la empresa, pero igual, si él piensa como de esa forma, imagínense la gente en las otras cúspides, ¿no? Se aprovechan del tema de las necesidades, siempre. Uno de los grandes problemas fue el tema de los problemas habitacionales, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez cuando uno habla de conventillo, de los CITES? ¿Alguna vez han escuchado estos conceptos? Sí, profe. Ay, me duele el cuello. Viviana, tú dijiste sí, profe. A ver, ¿qué ha escuchado usted? ¿Conventillo, CITES? ¿Cuál de todo? Cité en la comuna de Santiago, creo que todavía hay. Sí, y no solamente en la comuna de Santiago, están en todo lo que es los alrededores de Santiago. En Recoleta, en Independencia, en Quinta Normal, en parte de San Miguel, en mucho lugar eh, al otro lado del río Mapocho. Porque Vicuña Maquena, de nuevo, no lo odio, ¿ya? Pero Vicuña Maquena se le ocurre la idea de que la gente de clase alta viva en Santiago y al otro lado del Mapocho iba a vivir la clase baja, los pobres. Acuérdense que la clase anterior, bueno, los que estuvieron, los que no estuvieron deberían haberla visto por internet, si es que está, no sé si está. Vicuña Maquena hace esa separación. Entonces, por eso al otro lado va a vivir una gran cantidad de población, pero así nada. Hace, por ejemplo, un conventillo. Un conventillo era así una especie como de organización territorial de una iglesia que tenía como terrenos a su disposición. Y en esos terrenos vivían familias. Pero no era que viviera una familia por terreno, sino que vivían familias, familias y familias. Lo que, por ejemplo, ustedes están viendo en la foto es un conventillo. Años después, los conventillos se van a separar. Se mantienen en algunas partes, pero se separan. Y es como que este conventillo se separa, por ejemplo, ya esta parte es una casa. Y se separa ahí, en ese lado. Se hace un muro divisorio. Esta casa que está acá, me ven el mouse, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Esta casa también la separo. Tint, la separo ahí al medio. Entonces a cada una le hago un patio. Lo que pasa en la actualidad es que de repente nosotros vamos a ir a Recoleta, a Independencia, a partes de Conchalí, y nos encontramos con casas que no tienen patio delantero.
¿Han visto esas casas? De fachada continua. Como que todos tienen la misma fachada, pero son casas diferentes, con puertas diferentes. Resulta que usted entra y si botara las murallas divisorias de los patios traseros, resulta que se encuentra con un conventillo. Entonces, en Independencia, en todos estos sectores, ocurre este caso. Los CITES son unos pasajes que ni siquiera cabe un auto, ni siquiera cabe un auto. Un metro y medio a lo mejor de ancho, y por el lado usted tiene casa. 10 casas, 12 casas, sector de Independencia, en Recoleta. Las casas no tienen patio delantero, tienen un pasillo, y muchas veces estas casas compartían un baño, imagínense, un baño en común. Imagínense qué tal ese baño, 12 casas, un baño. Entonces era compleja la situación. Entonces vivía una familia ahí y resulta que en esa familia le llegaba Leandro, nuevamente. Leandro venía del sur con su familia numerosa, le fue mal en el norte, ¿no? Se tuvo que devolver a Santiago. Resulta que en Santiago tenía un pariente y fue a vivir con el pariente. El pariente vivía ahí en un CITE. Entonces en ese tiempo, chiquillos, en un CITE vivían familias completas. O sea, en una de esas casas, en uno de estos sectores, que de repente usted dice, oye, pero este sector es como una pieza en la actualidad. ¿Cachai? Es tener 3 familias. Porque, nuevamente, Santiago estaba condicionado para 1000 habitantes, llegaron 3000 habitantes más. Colapsó. El sistema habitacional colapsó. ¿Qué otra cosa más colapsó? En la próxima clase lo veremos. Hasta acá queda la clase de hoy. ¿Ya? Así que cualquier duda, consulta, ya la próxima clase la va a hacer la profesora Anita, pero va a seguir con este PPT. Así que eso, pues chiquillos, ¿ya? Gracias por hacerse presente. Recuerden pedirme la información ahora, las claves de los que hicieron el mini ensayo que se mandó la semana pasada. Los que no lo han hecho me lo pueden enviar, igual les mando las claves también para que lo vayan revisando al tiro. Cualquier consulta o duda, ahí me la pueden hacer a mí o a la profe Anita. Con los que tengo un mundo global, nos vemos mañana. En realidad parece que son todos, Felipe no, pero la mayoría sí. Ya chiquillos, cuídense harto, pórtense bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual Me responde ustedes, el correo, por favor. ahí veo. Ya.